Conocido como el padre de la fe, juntamente con su esposa, ejemplos de hombres y mujeres de Dios, matrimonio. El matrimonio de Abraham, capítulo 12 en adelante del Génesis, nos relata esta hermosa historia. Una historia llena de altibajos, a pesar de que es considerado el padre de la fe, considerado el hombre en quien Dios puso también el pacto para poder iniciar un pueblo. Fue un hombre también que tuvo muchos errores, muchas cosas que falló y equivocó, y no solo, junto con su esposa. En este caso podemos decir que aún en las buenas y en las malas, la esposa estuvo con él. Y esto nos debe enseñar algunas cosas y puede traer ciertos principios para los matrimonios y las familias en este tiempo. Abraham. Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, Ur de los Caldeos. Él era un pagano. La gracia del Señor le invita a ser parte de un propósito eterno de redención por medio de un pueblo, el pueblo de Israel que luego sería. Y a través de Abraham Dios tiene una promesa, la promesa de formar un pueblo y a través de ese pueblo traer bendición a las familias de la tierra. Abraham tiene una esposa, Sarai, y luego es cambiado su nombre a Sara. Recuerdan que también Abraham es primero Abraham y luego Abraham, o con H en medio. Tenemos en cuenta de que Abraham es mayor y la promesa le viene cuando él es mayor, pero sin embargo pasan los años todavía y la promesa no llega, no tiene hijos, no tiene descendencia. ¿Y de dónde van a venir la descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar? No se sabe, porque hasta ahí no hay. Hay momentos donde entonces la esposa le dice que tome a la sierva para que a través de la sierva pueda tener a su hijo. Había una práctica humana en ese tiempo de la tradición que era permitido y como que era viable que pueda ser llamado hijo también del patriarca, en este caso si fuera de esta forma con la sierva. Pero no era el diseño de Dios y tampoco lo es, si nunca lo ha sido. Fue algo de la cultura y eso no era permitido por Dios, no fue acepto por el Señor a pesar de que tuvieron un hijo. Segundo, tenemos en el capítulo 12 al final que tenemos una historia donde Abraham miente relacionado a su esposa, la niega, no una vez, dos veces, y su esposa consiente de eso. Vamos a aprender algo de eso también más adelante. Tercero, tenemos a Abraham teniendo problemas también con la familia, no fue fácil su vida, con un sobrino llamado Lot, el cual también le causó conflicto porque anduvo con él. Y entonces tuvo conflicto y tuvo luchas, tuvo dificultades, adversidades. Sin embargo, también prosperó y fue muy exitoso. Con el pasar de los años sabemos nosotros que Dios verdaderamente a través de la esposa que el Señor le había dado, le regaló el hijo de la promesa, Isaac. Este hijo, nacido en su vejez, este hijo que vendría a ser luego el que poco a poco vendría a cumplir la promesa de un pueblo, una nación, llega a ser el hijo que Abraham recibe de la gracia del Señor en su vejez, un milagro porque esta Sara no podía tener a su hijo, era estéril, y Abraham ya también era mayor, anciano. Es un milagro. Todo esto nos da razón a entender de que la obra de Dios es por medio de personas que a veces pensamos que no naturalmente funcionan las cosas, porque es una obra sobrenatural, una obra del Señor al control de sus propósitos. El propósito también de esta historia es llevarnos a pensar que es una pareja común y corriente. Es verdad que hoy le conocemos como los padres de la fe, hoy le conocemos como los padres de la promesa del pueblo de Israel, pero sin embargo vemos también todos sus errores naturales de un hombre que aprendió y creció. El libro de Hebreos lo pone también dentro de los héroes de la fe, a Sara y a él, los dos, a pesar de que Sara en su momento se rió, aún así el Señor le toma en cuenta porque la considera una mujer de fe, porque acompañó a su esposo hasta el final a cumplir el propósito del Señor, aún equivocándose. Y en el final vemos que también ellos de cierta forma maduraron, crecieron y eso lo hicieron juntos. En errores y equivocaciones aprendieron y maduraron. ¿Qué pudiéramos aprender de esta pareja llamada por la Biblia por Abraham y Sara? Aprendemos de ellos que siendo paganos, cuando escuchan la voz de Dios, obedecen, salen de su tierra y la obediencia siempre será premiada por el Señor.
Cualquiera sea lo que Dios nos esté invitando a participar o nos esté invitando a ser parte o involucrarnos en su obra, nos esté llamando, creo que el hombre que obedece al Señor siempre le irá bien en la vida. Segundo, ¿qué aprendemos de ello? Aprendemos también que Abraham no es el hombre mejor en todo sentido y perfecto, apartado de malo, justo y que nunca se equivoca, al contrario. Se equivoca mucho, al igual que David. David es considerado el hombre conforme al corazón de Dios y Abraham es considerado el amigo de Dios. Títulos muy grandes para cualquier ser humano, porque estos hombres no eran perfectos. Vimos los errores, les mostré. Uno, haber negado a su mujer en 2 ocasiones. 2, haber tenido un hijo con una esclava. Error, pecado ante Dios, no era correcto. ¿Qué más? Este hombre también tuvo problemas y dificultades con su sobrino. No fue fácil su relación también con su sobrino. Tuvo enemigos, se peleó también con algunos reyes allí también cercanos a él. Tuvo dificultades y adversidades. La fe le llevó también a un proceso de madurez porque tenía fe, tuvo crisis de fe, pero volvió también a reencauzar su fe en el Señor. ¿Qué aprenderemos más de este hombre? Aprendemos, hermano, que podemos tener errores, no somos perfectos. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. El Salmo 51 nos recuerda que el corazón contristo y humillado no será rechazado por el Señor. Él va a aceptar ese corazón. Y nosotros deberíamos entender que si nosotros pecamos, como dice 1 Juan 2:1, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Hay una nueva oportunidad de parte de Dios cuando hay verdadero arrepentimiento. Hay una nueva oportunidad cuando queremos ser enseñados o aprender. Hay la posibilidad de que nuestra vida puede ser reencauzado a pesar del error o la equivocación cuando todavía tomamos en cuenta de que podemos volver arrepentidos al Señor. Otro aspecto que pudiéramos aprender. Esta pareja es ejemplo de sumisión y de una pareja ejemplar en la Biblia. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, dice que Sara llamaba a su señor, a su esposo, por señor. Y es una acción de autoridad, un reconocimiento de autoridad, una idea de mujer de sumisión, una mujer que respetaba a su marido. Y esto pareciera en nuestra generación decir, no, ¿cómo le va a respetar tanto? ¿Cómo le va a honrar tanto a este varón si al fin y al cabo se equivocó, la negó, se avergonzó? Cualquiera sean los términos que quisiéramos usar en caso de Abraham. O tuvo una hija con su sierva, un hijo con su sierva. ¿Qué vamos a decir de él? Sí, era humano como nosotros. Y la Biblia, como dije anteriormente, no oculta los errores, muestra la realidad para que nosotros aprendamos también, así como ellos, a crecer y madurar. Se equivocaron, sin duda, pero el Señor les dio una nueva oportunidad y reencauzaron para poder cumplir las promesas del Señor. Al final de sus años, recordemos que la historia bíblica nos dice y nos narra también que Dios pidió a Abraham a su hijo, su unigénito hijo. Para algunos una prueba, para otros un desafío, para otros una muestra de la fe de Abraham, a dónde había llegado ya a estos niveles, cuánto había madurado la fe de Abraham. Y dice que Abraham sí lo hizo. Llevó la leña, el fuego, al hijo y todo, llevó al monte del sacrificio, estaba allí y estaba a punto de entregar a su hijo en sacrificio. Pero el Señor dijo, no, Abraham, no extiendas tus manos contra el muchacho, era su único, era el adulado, no había más. Era el hijo que de ahí iba a venir la promesa. No cuestionó a Dios, no se opuso al plan de Dios y mostró obediencia y sumisión y fe. Sabía que Dios tenía algo detrás de todo. Dios retuvo eso, proveyó el sustituto, que es el sustituto de una muestra de Jesucristo, allí una escena redentora maravillosa, y se salva Isaac, él muestra fe, muestra la madurez, muestra confianza en el Señor y el Señor sigue en él trabajando hasta el final de sus días. Un hombre de Dios igual que su esposa. Crecieron y maduraron juntos. No se separaron, la adversidad no los separó, la adversidad no los hizo que se puedan separar o divorciar. Sin embargo, más bien la adversidad hizo que sean más fuertes como pareja, más fuertes como matrimonio. Y eso creo que es una lección también para nosotros. Y por último, creo que no nos olvidemos la escena
que la Biblia dice que él también intercedió aún por ciudades que eran paganas. Y él buscó la salvación aún de los paganos. Abraham es un hombre que llegó a tener el corazón de Dios de compasión, misericordia y de búsqueda de la salvación de los perdidos. Corazón que deberíamos tener nosotros. Aprendamos y juntos crezcamos también en estos devocionales. Dios te bendiga. Muchas gracias.